Muy buenos días para todos, buenos días, tardes o noches, dependiendo de cómo estén. Bueno, muchachos, el día o esta semana nos compete hablar en lo que es Pedagogía de la Cultura Física uno sobre la historia de la educación. Entonces, pues voy a empezar con esa temática. Les voy a compartir mi pantalla. Bueno, inicialmente comparto toda la pantalla. Entonces, mientras el computador se prepara, que está un poco lento, entonces les voy a compartir sobre la historia de la educación. Cuando nosotros hablamos de educación, y como nosotros lo habíamos hablado la clase anterior, nosotros empezamos a hablar de que la educación siempre ha estado presente desde el nacimiento del hombre, desde cuando empezó el hombre como tal. ¿Sí? La educación siempre ha estado presente desde el mismo. Nosotros hablábamos que la educación es aquella ciencia que estudia lo que es el conocimiento, ¿sí? Ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y si nosotros nos remontamos a lo que es la prehistoria, o a nuestros antepasados y demás, nosotros podemos ver y visualizar que la educación siempre ha estado presente. ¿Por qué razón? Porque desde el momento en el que nace el hombre siempre ha transmitido su conocimiento, bien sea a las generaciones venideras, bien sea a otra persona y demás, pero por lo general siempre lo ha transmitido a aquellas generaciones venideras. Entonces, la educación ha estado siempre presente con el hombre. Pero entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en este caso? Cuando nosotros hablamos de la historia de la educación, nosotros tenemos que tener presente que hubo un hito, por decirlo así, que marcó esa historia. ¿Y cuál fue? Cuando el hombre pasó de ser nómada a ser sedentario. Si nosotros revisamos, ahí es cuando la educación tiene un papel de mayor significancia y ahí es cuando se empieza a establecer como tal. ¿Sí? Anteriormente había esa transmisión del conocimiento, pero ¿qué sucedía? Como el hombre no era sedentario, no se quedaba estable en un solo lado, no había una transmisión de conocimiento de carácter, llamémoslo así, significativa. Cuando llegó a ser sedentario, cuando se estableció en un solo sitio, ahí ya la transmisión del conocimiento es de carácter significativa. ¿Por qué? Porque se empezaron a generar lo que son las diferentes poblaciones y las diferentes culturas. Si nosotros visualizamos hoy en día, nosotros podemos ver que cada una de las culturas tiene unas costumbres de carácter totalmente diferentes. ¿Sí? ¿Y por qué ocurre eso? Porque eso se ha dado a lo largo de la educación, a lo largo de esa transmisión del conocimiento. Nosotros podemos ver la cultura aquí colombiana es totalmente diferente a una cultura de carácter italiana, por ejemplo. Entonces, para que lo tengamos presente y lo tengamos en cuenta, ahí es cuando la educación empieza a darse. Y ahí es cuando empieza a transmitirse ese conocimiento y a estar establecido, por decirlo así. Entonces, este fue el primer hito que marcó la educación y la historia de la misma. Si nosotros nos empezamos a remontar a esa historia de educación, nosotros tenemos que hacer énfasis en tres culturas específicas para hablar de ello. Nosotros nos enfocamos en tres culturas orientales, la cual es la cultura egipcia, la cultura griega y la cultura romana. Dentro de los estudios que yo he realizado, he encontrado también que para hablar de educación podemos tener o traer a correlación lo que es la cultura china, que es otra cultura de carácter oriental, pero no fue en este caso, o se dieron ya después de lo que se conoce como la inicial, ¿sí? La historia como tal, se dio después. Pero entonces vamos a hacer énfasis inicialmente en lo que son esas tres culturas. Vamos a empezar de lo que es la educación en la antigua Egipcio, esa primera cultura que tenemos. Ahí nosotros podríamos hablar de 3500 años antes de Cristo, que se dio la cultura. Si nosotros remontamos o nos damos cuenta, nosotros tenemos bastante que aprender de la cultura egipcia y es una de las culturas más estudiadas. Solo nosotros podemos visualizar todo eso que ellos realizaron en la antigüedad, en todas esas esculturas arquitectónicas como son las pirámides y más. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir de esta educación en Egipto y esta cultura egipcia? Ahí nosotros podemos mencionar que la principal persona que llevaba el mando de la educación era lo que es el faraón. ¿Sí? Como les estaba mencionando, ahí la educación se mantenía o se enfocaba en el desarrollo de lo que son las costumbres culturales, ¿sí?
mantener esas costumbres culturales. Eso hacía la educación en Egipto, qué pena. Ahí que hacían, transmitir esas costumbres generación tras generación y eso lo empezaron a denominar como educación. Entonces, cuando nosotros hablábamos de esas costumbres de carácter cultural, empezaron a transmitir lo que era el arte, la ciencia y había una relación estrecha con lo que era la religión. Esto, pues ahí tenemos que también hacer énfasis que la cultura egipcia era una religión de carácter politeísta. Recuerden que ellos no tenían un solo dios, sino tenían diferentes dioses. Pero entonces eso lo iban transmitiendo generación para generación. ¿Mm? ¿Qué podemos más mencionar de lo que es esta cultura egipcia y enfocado en lo que es la educación? ¿Sí? Ahí nosotros podemos hacer énfasis en lo que se conoce como los papiros egipcios. ¿Sí? Recuerden que los papiros egipcios son esos documentos en donde los egipcios dejaban todo como tal, ¿sí? En donde marcaban todos los egipcios. Los papiros egipcios era donde nosotros podemos conocer un ejemplo aquí que les traigo, es como sus cuadernos. Ellos dejaban todo estipulado ahí, hagan de cuenta que los papiros egipcios es como los libros actuales, ellos dejaban todo estipulado ahí. Y ellos qué empezaron a hacer, empezaron a dejar esos papiros como tal y empezaron a formar una serie de centros de carácter físicos en los cuales ellos dejaban los papiros que se venían conociendo como una serie de bibliotecas, ¿sí? Habían unos templos que eran específicamente para ellos y en esos templos es donde se empieza a dar esa educación. Ahí nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de la educación, ellos empezaban a educar a los niños a partir de los 7 años. ¿Sí? Ahí se podrían hablar de que existían dos escuelas en el antiguo egipcio. La primera escuela y la segunda escuela, valga la redundancia. En la primera escuela iban los niños de los 7 años hasta los 17 años y ya en la segunda escuela iban los niños de los 17 años o los jóvenes de los 17 años en adelante. ¿Qué hay que tener en cuenta en este aspecto? Que esa primera escuela, podríamos llamarla que era de forma o de carácter obligatorio, pero únicamente iban lo que eran las altas sociedades, por así mencionarlo. ¿Sí? Ya la segunda escuela era para aquellas personas que seguían, querían seguirse formando. Entonces, ahí dentro de esta cultura egipcia, el objetivo como tal, como les venía diciendo, era mantener esas costumbres y era hacer esa transmisión del conocimiento. Y algo que resalta de carácter fundamental es que la persona, dependiendo de la profesión, entre comillas, que ellos mencionaban que tuvieran, tenían que transmitir eso. O sea, si una persona era esclavo, a la generación que venía, sus hijos también iban a ser esclavos, entonces él tenía que transmitirle las tareas que él realizaba, el conocimiento que ellos necesitaban saber. Si una persona, en este caso, bueno, era el faraón, tenía que transmitirle eso a las personas que iban a venir. Entonces, para que lo tengamos presente y en cuenta, que hay algo que también hay que resaltar. Antes de esos 7 años, la persona encargada de la educación era la madre, ¿sí? Ahí la mujer en el antiguo Egipto jugaba un papel de carácter fundamental, porque ella, a diferencia de como se vio en un tiempo en la sociedad, que el hombre era el que llevaba la batuta en el hogar o dominaba el hogar, allá en el antiguo Egipto la mujer era quien llevaba esa batuta en el hogar y quien era quien guiaba al lugar como tal, ¿sí? Y por eso, en esos primeros 7 años, la persona encargada de educar al individuo era la mujer. Entonces hay que tener en cuenta esos primeros aspectos. Como les venía mencionando, bueno, ahí ya el transmisión del conocimiento era por la profesión que se estaba mencionando, ¿sí? Y algo fundamental también es que los sacerdotes eran quienes impartían el aprendizaje en este antiguo Egipto. Entonces, bueno, aquí les muestro un pequeño cuadro que encontré. Ahí nosotros podemos ver, ahí se habla de los recursos didácticos. Como les venía diciendo, ahí se tenía lo que eran las tablas y los papiros, ¿sí? Para que se tuvieran en cuenta, los cuales después fueron libros. Recuerden que un aspecto fundamental que marcó la historia de la humanidad también, o que por el cual no se conoce mucho la historia de la humanidad previo a lo que es la cultura egipcia es por la quema de la Biblioteca de Alejandría, ¿sí?
Entonces ahí les estoy recordando los lugares de enseñanza, hablábamos que eran esos templos que una vez llegaron a volverse bibliotecas como tal, como la Biblioteca de Alejandría. Algo importante era que el aprendizaje tenía que ser de carácter memorístico, ¿ok? Ellos tenían que aprenderse todo memorísticamente y el aprendizaje o las clases como se dictaban, el maestro se centraba en una estera, ¿sí? Se sentaba en una estera y los estudiantes se sentaban alrededor del maestro como tal. Entonces, para que lo tengamos presente. Como les venía mencionando, esa sería la primera cultura que nosotros debemos tener muy en cuenta y muy presente. Ahí, bueno, pues si nosotros lo correlacionamos un poco con lo que es el deporte y la educación física, allí en lo que es la cultura egipcia no se tienen muchas similitudes o mucho acercamiento a lo que es el deporte. No había una educación de carácter física allí. Sí practicaban, bueno, lo que eran los guerreros y demás, pero no se tenía un énfasis como tal. Y bueno, aquí se tiene que tener en cuenta que se hacía énfasis en lo que eran los componentes de carácter moral y los componentes de carácter religiosos. ¿Ok? Vamos a pasar a lo que es la educación en la antigua Grecia. Como nosotros hemos sabido, pues la cultura griega es una de las culturas más representativas a lo largo de la historia, lo que es la Grecia antigua, ¿m? Que hace énfasis en todo lo que nosotros conocemos en la actualidad. Gracias a ellos, pues conocemos bastantes cosas y fue como ese hito también que marcó la historia. Cuando nosotros vamos a hablar de la educación en la antigua Grecia, nosotros tenemos que enfocarnos en dos ciudades de Grecia específicamente. Una es en Atenas y la otra es en Esparta. Al momento de que los griegos empezaron con este proceso de carácter educativo, ellos mencionaron algo que se le denominó la paideia griega. Aquí hacía referencia a la paideia griega. De pronto ustedes pueden buscar y pueden encontrar lo que es la paideia griega. Ahí ellos lo que buscaban es formar a un ser humano, entre comillas, de carácter perfecto, o como nosotros lo llamamos en este caso, un ser humano de carácter integral. Ese ser humano tenía que tener o desarrollar lo que eran tres habilidades específicas y era sobre lo que se enfocaba la educación en la antigua Grecia. Esas habilidades específicas, ¿cuáles son? Estábamos hablando que la persona tenía que saber un arte o aprender un arte, bien sea tocar un instrumento musical, que era con lo que más se relacionaba con la música. Hablamos también el hecho de dibujar y pintar, ¿sí? Pero entonces estaba más relacionado con la música. Ellos tenían que aprender un arte. Segundo, ellos tenían que aprender lo que era la lectoescritura o la escritura y la literatura. Y por tercero, ahí ellos tenían que practicar un deporte o aprender lo que es la gimnasia, ese cuidado y ese culto al cuerpo. Para ellos, para los griegos, esos eran los tres componentes fundamentales en esa paideia de carácter griego. ¿Mm? Ahí nosotros podemos mencionar que, bueno, la cultura griega fue el mayor centro cultural e intelectual a nivel mundial del año 500 al año 330 antes de Cristo, por tenerlo presente y en cuenta. A diferencia de lo que era la cultura egipcia en la educación, aquí las mujeres no jugaban un papel significativo, bueno, eso hablando de Atenas, en la educación. Las mujeres únicamente se enfocaban a lo que era el cuidado del hogar y de la casa. Aquí únicamente iban a la escuela los hombres. Al igual que en la educación egipcia, ellos empezaban a ir a los 7 años. Y vale la pena pues resaltar que cuando ellos empezaban a ir a los 7 años y se empezaban a formar en esa paideia griega, ¿sí? Ellos eran guiados por un individuo, por un esclavo que se le conocía como pedagogo, que es como ustedes lo pueden ver aquí en esta diapositiva. Nosotros ya habíamos de pronto hablado un poquito de ello. ¿Y qué sucede? De ahí es donde se deriva la palabra pedagogía. ¿Y por qué se deriva la palabra pedagogía? Porque ese esclavo era el encargado de guiar al individuo o al niño durante todo su proceso educativo. Él era el que lo tenía que llevar a la escuela, era el que tenía que estar junto a él en el proceso de aprendizaje, era el que tenía que volverlo a la casa, él era el que le enseñaba el idioma hebreo, si no estoy mal, ¿sí? Era un esclavo
que tenía que guiarlo durante todo ese proceso. Por eso es que nosotros ahorita conocemos lo que es pedagogía, ¿sí? Quien guía ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, para que lo tengamos presente y lo tengamos en cuenta. Nosotros, bueno, como ustedes pueden visualizar aquí en la diapositiva, yo les muestro aquí el papel que jugaban las mujeres, ¿sí? El papel que jugaban las niñas. Ahí nosotros hablamos de que el género femenino, como ellas no podían en ese caso ir hacia la escuela porque únicamente se le daba a los hombres, ellas eran educadas por lo que era la madre, la abuela, o podría ser también la criada o la esclava que tenía en ese momento. ¿Sí? Ellas se enfocaban más que todo en aprender aspectos de carácter del hogar o aspectos manuales, como era el hecho de cocinar, el hecho de tejer. También se intentaba que ellos aprendieran lo que era la música, pero no como los hombres, que se les daba esa paideia griega, esas tres artes de carácter específico. Ya podríamos mencionar que aquí los hombres aprendían a escribir y a leer, y ellas, las mujeres, no aprendían a escribir y leer. Algo que teníamos que tener en cuenta cuando los niños empezaban a ir a la escuela, ¿sí? Y empezaban ese proceso de lectoescritura, ellos tenían que hacer énfasis en lo que era una tablilla de madera en donde se colocaba, llamémoslo, que era como una guía, en donde se colocaba y ya estaban prescritas lo que eran las letras de allí. ¿Y ellos qué hacían? Únicamente ir resaltando eso para aprender ese proceso de lectoescritura. Y aquí ellos tenían que hacer una memorización completa de los versos. Tenían que aprenderse los versos de memoria en este caso. ¿Listo? ¿Qué teníamos que tener en cuenta acá? Cuando nosotros hablamos de esa paella griega, nosotros empezábamos a mirar lo que les mencionaba, que era la gimnasia, que hablábamos de ese culto al cuerpo, ¿sí? Y por qué también estaba implícita el arte, porque ahí ellos mencionaban que la música, que sería el arte más utilizado en ese caso por Grecia, que era lo que les estaba comentando anteriormente, era de carácter esencial porque educaba el alma. ¿Sí? Para que lo tengamos presente. Y ellos lo practicaban no por medio de partituras, sino únicamente lo que era por medio de lo que era el oído. Cuando nosotros hablábamos de lo que es la gimnasia y esa práctica del deporte que se daba en la antigua Grecia, ellos no empezaban a estudiar el deporte o practicar el deporte a partir de los 7 años, sino se tiene una edad estipulada o una edad estimada que empezaban de los 10 a los 12 años. ¿Sí? Cuando ya fueran un poquito más grandes y que ellos pudieran practicar como tal en lo que actualmente se conoce como la palestra, que era en la antigüedad como el centro de un gimnasio deportivo, por así decirlo. ¿Sí? Y estaban bajo el mando de un sujeto que se le conocía como un pedrótiba. Ese pedrótiba es lo que nosotros en el momento conocemos como un entrenador. Entonces, para que lo tengamos presente y en cuenta. Y algo importante de mencionar de esta antigua Grecia es que en la práctica de la gimnasia, ellos lo hacían totalmente desnudos. Ellos tenían que hacer la práctica de la gimnasia totalmente desnudos y tenían que tener presente también que, bueno, se untaban en aceites porque uno de los deportes que ellos más practicaban era la lucha. Sí, ahí practicaban más específicamente lo que era la lucha, las carreras que se enfocaban en el atletismo, también lanzamiento de jabalina. Entonces, por ellos era que se untaban de lo que era el aceite como tal. ¿Ok? Ahí nosotros podríamos mencionar también que estaba, bueno, una vez teníamos esta primera educación que se daba a los 7 años, que como les mencioné no era de carácter obligatoria, se tenía la opción también de pasar a una educación de carácter superior, en donde ahí estaban los sofistas, que esta educación de carácter superior ya se enfocaba un poco más en lo que era la política como tal, ¿sí? Y se enfocaba en la oratoria. Ellos tenían que hacer un énfasis neto en la oratoria. ¿Mm? Entonces, los sofistas, que eran quienes educaban a estas personas que continuaban con ese proceso de aprendizaje, ¿sí? Les enseñaban todo lo que ellos debían saber, pero que no se daba en la escuela elemental. Ahí ya se dejaba a un lado lo que era la paideia griega y se enfocaba mucho más en otras áreas. Ahí podríamos hablar
de que se enfocaba en áreas como lo que era la física, la astronomía, la geometría, la medicina, ¿sí? La retórica y la filosofía. Entonces, eso llamémoslo así, que complementaba esa educación inicial que ellos tenían. Bueno, algo que se me olvidó mencionarles es que esa educación inicial se dio inicialmente por parte de Homero, que él mencionaba que eso era todo lo que ellos tenían que saber para ser unos ciudadanos netos. Entonces, ¿qué sucede? Como les estaba diciendo, ahí se tenían en cuenta dos ciudades para esta historia, lo que era Atenas y Esparta. Eran ciudades de carácter similar, pero ¿en qué se diferenciaban esas dos culturas o esas dos educaciones en Grecia? En que en Atenas ustedes pudieron observar los que eran las mujeres, no hacían parte de ese proceso de aprendizaje. En Esparta era totalmente lo contrario. ¿Sí? Ahí podríamos hablar de que también se hablaba de la paideia griega, pero a diferencia de Atenas, las mujeres sí tenían acceso a la educación y practicaban un deporte como tal. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían una ideología y mencionaban que deseaban que sus mujeres fueran madres o mujeres fuertes para que el momento en el que ellas fueran madres pudieran dar a luz a soldados o a hombres fuertes, ya que a partir de los 7 años los niños, a diferencia que en Atenas, que les decían, listo, ustedes pueden o no ir a tomar clases, ahí los niños le pertenecían al Estado. ¿Y qué buscaba el Estado? Que fueran niños o hombres guerreros, en donde los empezaban ya a forjar como guerreros. Es más, en Esparta en muchas ocasiones se mencionaba que en el momento en el que nacía el niño, de una vez miraban si podría ser un guerrero o no, ya que eran niños que no fueran o que citaran que no fueran predestinados para ser guerreros, ellos eran sacrificados inmediatamente. Entonces, por eso era que las mujeres en este caso se les tenía en cuenta y presente que fueran mujeres fuertes y que fueran mujeres robustas. Bueno, aquí les muestro una serie de imágenes y miran la imagen de abajo. Bueno, esta primera imagen que podemos observar aquí en la parte izquierda, ahí hace referencia a cómo era la educación en ese caso en lo que es Grecia. Esta imagen que vemos en la parte derecha, donde ustedes pueden ver lo que es la palestra y demás, hace referencia también pues a esa educación y cómo se enseñaban los otros aspectos fundamentales. Y aquí esta última imagen ya hace énfasis en lo que es Esparta. Ahí podemos ver a las mujeres con los hombres practicando un deporte o entrenándose para la guerra y demás. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta con referencia a lo que es esta cultura griega. Vamos a pasar a la cultura romana. Ustedes saben que lo que hizo Roma fue apoderarse de Grecia y ahí Roma empezó a tomar algunas características de Grecia como tal. Por eso cuando nosotros hablamos de esa educación romana, tiene una similitud a lo que es la educación de carácter griega. ¿Sí? Algo que importante resaltar, cuando se empieza con esa educación romana, ellos empezaron a estudiar la lengua, pero ellos estudiaban lo que es el latín, que es la lengua de Roma, y estudiaban el griego. ¿Por qué? Porque esa educación, o bueno, o para qué, como les venía diciendo que ellos tomaron lo que es la cultura griega y se enfocaban en una educación de carácter bilingüe para que lo tengamos presente y lo tengamos en cuenta. ¿Qué hicieron los romanos en este caso? Tomando como referencia griega, ellos formaron tres niveles de enseñanza. Ahí mencionaron que eran estos tres niveles, la elemental, la media y la superior. Ahí mencionaban tres escuelas. Entonces, ¿qué debemos que tener en cuenta en esos tres niveles de enseñanza? Nosotros empezamos con lo que es la escuela de carácter elemental, que al igual que en la escuela griega, los niños empezaban a ir a la escuela a los 7 años. Ahí ese proceso duraba de los 7 a los 12 años. Podríamos mencionar que era un proceso de 5 años aproximadamente. ¿Sí? Y ahí esa escuela elemental se conocía como el nombre de ludus literarios, que es lo que les menciona acá, que hace énfasis en un juego de carácter literario. Aquella persona que impartía las clases se le conocía como el nombre de literato, que era quien daba esas clases o también se le conocía como primus magister, el primer maestro. Se tenía presente y en cuenta que esa escuela elemental inicialmente
eran alrededor de 30 estudiantes. Pero una vez cuando ya se estaba finalizando el Imperio Romano, como ellos lo que hicieron fue construir grandes, llamémoslo entre comillas, edificios, ahí ya asistían gran cantidad de personas. ¿Y qué sucedía acá? En el Imperio Romano ya no se estaba haciendo énfasis en esa paideia griega, en donde se les enseñaba un arte, se les enseñaba la educación física, por así decirlo, o la gimnasia, y la lectoescritura. Aquí únicamente se estaban enfocando en lo que era la lectoescritura. ¿Mm? Ahí, en este caso, ya, si nosotros veíamos la educación física, eso se dejó hacia un lado y se utilizaba únicamente para forjar a los guerreros, a los que iban a combatir, a las personas que iban a luchar, a las personas que iban a luchar en las guerras y demás. Entonces, aquí esta primera escuela elemental y se llamaba ese juego literario porque se hacía netamente énfasis en lo que es la lectura y la escritura. ¿Sí? También hay que tener en cuenta que se daba una educación de carácter moral y se daba una educación de carácter numérica o matemática, pero muy sencilla, en donde ellos tenían que hacer una memorización neta de lo que era la aritmética que se manejaba en ese momento. ¿Sí? Pasamos a lo que es la escuela de carácter media. Ahí ya la escuela media se da de los 12 a los 15 años. ¿Mm? Cuando nosotros hablamos de esta escuela media, ahí se continúa haciendo, o bueno, ahí lo podemos conocer como la escuela aristocrática, ¿sí? Porque ya de lo que eran los 7 a los 12 años, podríamos decir que podrían ir, entre comillas, cualquier individuo a tomar las clases, ¿sí? Ya en la escuela media únicamente iban los que eran de la clase aristocrática, la clase alta en ese entonces, ¿sí? Ahí se continuaba con el estudio de la lengua. Al maestro se le conocía como grammaticus, de ahí viene también lo que es la palabra gramática, ¿sí? Y se hacía un énfasis en lo que es la sintaxis. En este caso, que ellos pudieran o tuvieran una buena caligrafía, ortografía, la métrica y una lectura de carácter expresiva. Ahí, a diferencia de lo que era la cultura griega, que bueno, ya mencionamos que no se veía el arte, ya no, el ejercicio no estaba ahí enfocado. Ellos que decían, ya no se veía como tal lo que era la política, que fue otro énfasis de la cultura griega, o la filosofía en ese caso. Y aquí lo que eran las ciencias como tal tenían un poco peso. Ahí se hacía énfasis netamente en lo que era la lectura y la escritura. Y por último tenemos esta escuela de carácter superior, que ya iría de los 15 años en adelante. Ahí, como les venía mencionando, seguían únicamente ser parte de esa aristocracia o de esa escuela, los de la aristocracia como tal. Igualmente se enfocaban en lo que era la oratoria y la retórica. ¿Por qué? Porque ellos se enfocaban ahí ya en lo que era el estudio de las leyes. Ahí podríamos mencionar que desde ahí se empezaron los primeros abogados y ellos tenían que tener una muy buena expresión y tenían que tener un conocimiento neto de lo que eran las leyes, a diferencia de lo que no se veía en la antigua Grecia. Ahí nosotros podemos ver ese aspecto. Ahí podemos mencionar que el maestro se le conocía como un retor orator, ¿sí? También podríamos mencionar que eran esclavos de carácter liberados o funcionarios. Perfecto, para que lo tengamos presente y en cuenta. Y como les decía, se hacía énfasis en el aprendizaje de las leyes y desde ahí empezaron también lo que era, bueno, podríamos mencionar el derecho y la abogada. Al igual que en la antigua Grecia, pero a diferencia, bueno, podríamos llamarlo de lo que era la cultura atenea, no la espartana, las madres o las mujeres también se enfocaban en el ámbito de el hogar. ¿Sí? Ellas no tenían acceso a lo que era esta educación. Bueno, algo importante a resaltar, cuando los niños o los hombres tenían ya 16 años, a ellos se les hacía el cambio de la toga. Se les pasaba de una toga, podríamos llamarlo así, un blanco opaco o un beige, a una toga, a un blanco, ya es mucho más sobresaliente, un blanco claro, y eso daba muestra de que el individuo ya estaba
en la edad de aprender sobre lo que es la vida pública. En ese momento a él se le daba un guía que lo acompañara y en el aprendizaje sobre esa vía pública, podríamos decir que ahí ya podía él salir y enfrentarse a lo que era un contexto de carácter social, pero tenía que tener un año neto con esa persona para que él lo guiara y le enseñara sobre esa vía pública como tal. Entonces, ahí ellos ya empezaban a salir en la vía pública y tenían que hacer un aprendizaje neto de eso. También, como les estaba mencionando, que aquí se hacía énfasis ya en la parte deportiva, en lo que era la formación de carácter militar, y ellos, una vez finalizaban ese proceso de la vida pública, ellos tenían que forjarse también militarmente, para que lo tengamos presente y en cuenta. Bueno, aquí les comparto estas imágenes en donde podemos ver esto que se conoce como las etcéteras, que es donde se daban las clases antiguamente en ese imperio de carácter romano. Ahí están lo que son las esferas, sería algo similar a lo que nosotros veíamos en la antigua Grecia, en donde el orador o el orator, como lo mencionábamos ahí, se paraba acá en la mitad y los estudiantes se iban haciendo al lado de ellos, ¿sí? Entonces, es para que lo tengamos presente en cuenta. Ya venimos aquí con lo que es la Edad Media. Cuando nosotros hablamos de la Edad Media, nosotros tenemos conocimiento que la Edad Media empieza cuando se cae como tal el Imperio Romano. Ahí podríamos mencionar que eso fue aproximadamente en el siglo V, ya después de Cristo. Con la caída del Imperio Romano se da la Edad Media y va desde el siglo V hasta el siglo XV aproximadamente. Entonces, en esta Edad Media nosotros tenemos que mencionar que habían tres clases sociales o tres poblaciones específicas que la dominaban o la que se tenían en cuenta. Uno era la nobleza, la otra era el clero y por último teníamos el campesinado. Cuando hablábamos de la nobleza, nosotros hacemos énfasis en que la nobleza es aquellas personas que prácticamente tenían el dominio de las tierras o que eran los que tenían la tierra como tal. El clero, aquellas cardenales y los obispos, y teníamos lo que era la clase del campesinado, que eran pues con su nombre los indicos, los que trabajaban la tierra y como podríamos mencionar que, bueno, no se catalogaban como esclavos, pero podría llegarse a ser catalogados como esclavos de lo que era la nobleza. Algo importante a resaltar, ¿y por qué se destaca lo que es la Edad Media? Porque esta época se enfocaba en lo que era el teocentrismo. Cuando nosotros hablamos del teocentrismo, hacemos énfasis en que Dios es el centro del universo, ¿sí? Y por ello, como se enfocaba en el teocentrismo, aquí la iglesia empezó a coger un papel de carácter protagónico, empezó a volverse de carácter fundamental y empezó a volverse fuerte, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí dentro de la Edad Media en el contexto educativo? Hubo dos autores de carácter importante dentro de ese contexto educativo. Uno quien es San Agustín y el otro que es Santo Tomás. Entonces, San Agustín fue el que empezó esa filosofía de carácter educativa que se enfocaba en lo que es la fe y la razón. Podríamos mencionar, bueno, ya saben que la fe hace énfasis en lo que es la religión, ¿sí? Y que ahí había un complemento entre las dos. La fe soportaba la razón y viceversa. ¿Ok? Entonces ahí San Agustín empezó a jugar un papel de carácter fundamental. Después teníamos a lo que es Santo Tomás. Y ahí, ¿qué sucedió con Santo Tomás? Él empezó a crear una serie de escuelas, unos patrones de escuelas de carácter católico, ¿m? En donde se enfocó en la formación de lo que nosotros conocemos, bueno, actualmente como en este caso, bueno, los sacerdotes, ahí podríamos hablar que se empezaron a dar lo que son los monasterios, las escuelas de carácter religiosas, ¿sí? En donde Santo Tomás dijo, bueno, nuestro énfasis en la iglesia, la religión católica, como les venía diciendo, ahí la iglesia se volvió totalmente poderosa, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es crear una serie de escuelas para que nuestros sacerdotes o las personas del credo, ¿sí? Se vuelvan profesionales en ese ámbito.
Nosotros podemos ver cómo se muestra aquí en la diapositiva que esa edad media a nivel educacional se divide en dos periodos. Un primer periodo que se conoce como la educación en la formación feudal. Ahí hablamos de los del feudalismo, los que son los que manejan las tierras y demás. Como les venía diciendo, en ese primer periodo la iglesia es cuando empieza a volverse mucho más poderosa. Y se tienen los bárbaros, que son aquellos guerreros como tal. Y tenemos ahí de importancia a Carlomagno, en donde él lo que hizo fue combinar los principios guerreros con la formación de el sacerdote, que era lo que les estaba comentando anteriormente. Se crearon esas escuelas religiosas y esos monasterios para que el sacerdote se convirtiera en un profesional en su campo y en su área. Que ahí, bueno, desde ahí pues, que es algo que nosotros tenemos muy arraigado y que nosotros podemos ver nada más con lo que es el Papa. Si nosotros vemos acá la cultura colombiana, podemos ver diferentes iglesias, los sacerdotes y demás. Entonces tenemos ese primer periodo. Y algo que se menciona en ese primer periodo y es de carácter fundamental, que también se da en el segundo periodo, ¿sí? Que lo que es en la Edad Media se creó algo que se le conocía como el quadrivium y el trivium, que eran los aspectos o el énfasis en los cuales se tenía que hacer énfasis la educación como tal. Mencionamos que el quadrivium, que viene de cuatro, se hacía énfasis en cuatro áreas de carácter fundamental. Una era la aritmética, cosa que ustedes, si se dieron cuenta, no se hacía énfasis en lo que era la antigua Roma. Y bueno, en la antigua Grecia se veía un poco, pero no tanto. ¿Sí? Una era la aritmética, la otra era la música, la geometría y la astronomía. Ahí, cuando nosotros hablábamos de ese quadrivium, ahí ellos retomaron un poco lo de Grecia y era que hacían énfasis en la filosofía. O sea, esas cuatro áreas es la parte filosófica. Tenían lo que es el trivium, que viene de tres, en donde ellos se enfocaban en la gramática, la dialéctica y la retórica. Como ustedes pueden visualizarlo ahí, esas tres áreas, aunque aquí yo les menciono que hace énfasis en la elocuencia, prácticamente hacían énfasis en lo que es la lectoescritura. Entonces, ellos subdividieron la educación en esos dos, en el quadrivium y el trivium. Ahí ya nosotros podemos visualizar también que en el mundo deportivo no se tenía ningún énfasis, no había ninguna formación de carácter deportiva, ¿sí? Por lo mismo, porque era teocentrista y no se le brindaba un culto al cuerpo, sino más que todo se le brindaba el culto a Dios. Tenemos ese segundo periodo que es complementario al primero, que hablamos de la educación en, en el apogeo feudalismo, ¿sí? Ya esto se da a finales de la Edad Media y se enfoca en estos cuatro movimientos que les estoy dando acá. Más específicamente hablamos de lo que es la educación gremial, que viene del gremio de los trabajadores, ¿m? Y lo que es la educación de carácter caballeresca. Ahí era cuando se forjaban y se formaban ya a los caballeros, aquel que quería ser caballero. No digamos que era el caballero el que iba y luchaba, no, sino un caballero como se le conoce en la actualidad, ¿sí? Un hombre que fuera respetado, un hombre inteligente, un hombre cortés, un hombre amable. Sí se le enseñaba lo que eran algunas técnicas de lucha como era la espada y demás, pero no enfocado hacia las batallas. Bueno, eso a diferencia de aquellos que hacían parte de lo que era, bueno, la recuperación de, de las tierras sagradas, que ya se me fue el nombre de cómo lo que en ese momento se hacía como tal. ¿Sí? Pero entonces para que lo tengamos presentes y en cuenta. Y algo importante y fundamental, que ellos empezaron con ese movimiento de educación universal, universitario. ¿Sí? Ya saben que la universidad viene de universalidad y ellos lo que hacían era un complemento neto a lo que ellos habían aprendido anteriormente. Y ahí también, dentro de esa educación universitaria, se complementaba lo que les mencionaba de esas escuelas religiosas, enfocaba más netamente en lo que es el monasterio. Entonces, esos son
unos primeros indicios de la historia de la educación. Nos quedaría faltando en ese caso lo que es la educación en la la época moderna, ¿sí? Y bueno, en lo que es el Renacimiento o en la época actual y demás, para que ya ustedes lo tengan ahí como tarea. No quiero extenderme más porque el video pues ya tiene buena duración. Entonces, muchachos, espero que haya sido de su agrado para que lo tengan presente y en cuenta. Y recuerden que ahí está la actividad a realizar durante esta semana. Que estén bien.